Capítulo 1. El hallazgo prohibido. Nunca debí tocarla. Pero el frío de sus ojos me llamaba con una fuerza que no podía ignorar. La iglesia estaba vacía. O eso creía. La luna llena colaba su luz pálida por los vitrales rotos, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Allí, en un rincón polvoriento, estaba ella, la estatua. Sus lágrimas negras brillaban bajo la luz plateada, como si el dolor de siglos se condensara en gotas viscosas que caían lentamente sobre su pecho de mármol. Al principio pensé que era simple humedad, un defecto del tiempo, pero cuando me acerqué, escuché un susurro apenas perceptible, como el viento que recorre los pasillos de la iglesia. Pero con palabras claras: ayúdame. Mi corazón se detuvo. ¿Era mi mente jugando con mi fe o realmente alguien pedía auxilio desde aquel mármol frío? Intenté retroceder, pero mis pies no respondieron. Cada lágrima negra que tocaba el suelo parecía absorber la luz, creando un círculo de oscuridad bajo mis zapatos. Me arrodillé, y un olor a incienso quemado mezclado con tierra húmeda llenó mis pulmones. Entonces, comprendí que aquello no era una estatua común. Tenía historia, y esa historia estaba viva. Mientras inspeccionaba el rostro de la figura, noté algo inquietante: los ojos no eran de piedra. Al menos no completamente. Una capa sutil de humedad los cubría. Y dentro de esa humedad parecía moverse algo que me observaba. Fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrer mi espalda y escuché claramente otra vez aquel susurro: no tienes idea de lo que traerás sobre ti. Quise salir corriendo, pero una fuerza invisible me mantuvo allí. Cada paso que daba hacia la puerta se sentía como atravesar un campo de hielo. Entonces, comprendí la verdad: la estatua no lloraba por el tiempo, ni por la soledad de la iglesia abandonada. Lloraba por las almas atrapadas, por secretos que los vivos nunca debieron conocer. Y ahora, esas lágrimas negras me habían elegido. En un instante, el silencio se rompió con un crujido que retumbó en los muros antiguos. Una sombra fugaz cruzó la nave central y la estatua parpadeó, como si respirara. Su llanto cesó de golpe, dejándome con un vacío que parecía absorber mi propia fe. Mi pecho se llenó de preguntas imposibles. ¿Qué era esa entidad? ¿Por qué había estado esperando justo por mí? Y lo más aterrador, ¿qué me pediría en el precio de su liberación? Algo dentro de mí sabía que esa noche nada volvería a ser igual. La estatua me había llamado, y ahora yo formaba parte de su secreto prohibido. Capítulo 2. Susurros entre sombras. Escuché mi nombre esa noche, y mi corazón se detuvo. Al principio pensé que era la brisa jugando entre los bancos vacíos de la iglesia, pero la voz era demasiado clara, demasiado humana. Susurraba mi nombre con un tono que combinaba súplica y reproche. Padre. Pedro. Las sombras parecían moverse con vida propia. Cada vela apagada proyectaba siluetas que se estiraban y retorcían sobre las paredes de piedra, como si la iglesia estuviera respirando bajo mi piel. Intenté convencerme de que todo era producto del cansancio, pero cada paso que daba hacia la estatua hacía que los susurros se intensificaran, convirtiéndose en un coro de voces que murmuraban secretos de los que no debía saber nada. Me arrodillé frente a la estatua y sus lágrimas negras se multiplicaron, formando charcos oscuros en el suelo frío. Era como si cada gota absorbiera un pedazo de mi alma, y con cada charco, sentía que una parte de mi mente se disolvía en la oscuridad. Tus pecados, todos los pecados, susurraron. Y por un instante vi destellos de imágenes, rostros conocidos, secretos que juré mantener, crímenes que solo Dios debería perdonar. Quise apartarme, pero mis manos se congelaron sobre la base de mármol. Una voz más fuerte emergió. Ahora dentro de mi cabeza, no puedes escapar, ya perteneces a nosotros. El miedo me envolvió como una niebla espesa. Cada sombra parecía moverse hacia mí, acercándose con pasos silenciosos. Y la estatua observaba, inmóvil, pero consciente de cada latido de mi corazón. Intenté rezar, pero las palabras se me atoraban en la garganta. La fe que siempre me sostuvo ahora parecía frágil, insuficiente ante aquel mal que emanaba del mármol. De repente, un frío intenso recorrió mis huesos y las voces se unieron en un lamento que llenó toda la iglesia. Ven, únete, conoce la verdad que nunca debió ser revelada. Y entonces lo vi, un reflejo en el suelo negro. No era mi propio reflejo, sino un rostro distorsionado, con ojos negros como la tinta y una sonrisa que no pertenecía a este mundo. Cada lágrima de la estatua brillaba como si contuviera un secreto, y cada secreto me atrapaba más profundo en su red invisible. Me levanté tambaleante, sabiendo que esa noche no dormiría, que cada rincón de la iglesia ahora escondía susurros que me perseguirían incluso fuera de sus paredes. Comprendí que la estatua no era solo un objeto, era un vigilante de secretos prohibidos, un guardián de pecados que exigía ser escuchado. Y yo, sin desearlo,
Me había convertido en su confidente involuntario. Mientras salía, las sombras parecieron inclinarse hacia mí, como si me desearan suerte, o tal vez estuvieran marcando el comienzo de un juego del que nadie podría escapar. La estatua había comenzado a hablar, y sus susurros me perseguirían hasta que revelara la verdad, o perdiera la cordura en el intento. Capítulo 3. La misa maldita. El altar tembló antes incluso de que la iglesia se llenara de fieles. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras colocaba la casulla sobre mis hombros. Algo en el aire estaba podrido, como si la devoción de los presentes no pudiera contrarrestar la presencia oscura que emanaba de la estatua. Al empezar la misa, un murmullo extraño recorrió los bancos. No era la voz de los feligreses, sino un zumbido bajo, continuo, como si la piedra misma respirara. Cada oración que pronunciaba se sentía pesada, contaminada, y las lágrimas negras comenzaron a brotar nuevamente, cayendo en el suelo como gotas de alquitrán. Los feligreses se miraban entre sí, confusos. Algunos murmuraban, pero nadie quería admitir que sentía el terror creciendo en el aire. De repente, las velas temblaron y se apagaron al unísono, dejando la iglesia sumida en una oscuridad absoluta, salvo por la débil luz lunar que caía sobre la estatua. Fue entonces cuando escuché los primeros gritos. Un niño de ojos desorbitados señalaba la estatua, murmurando palabras que nadie entendía, y su madre gritaba tratando de calmarlo. Cada lágrima de la estatua caía ahora sobre la frente de los feligreses, dejando marcas negras que no se borraban con agua ni con pañuelos. Intenté continuar la misa, pero mi voz se quebraba, y mis manos temblaban al levantar la hostia. Algo invisible me empujaba, tiraba de mi sotana, y escuché claramente un coro de susurros que decía: «Revela tu pecado, o arderás con ellos». Sentí como si el aire se volviera denso, pegajoso, y podía percibir los pensamientos más ocultos de los asistentes, sus culpas y deseos oscuros expuestos ante mí como un espejo cruel. Una feligresa cayó de rodillas, murmurando su confesión en un idioma extraño, que no reconocía, y su voz resonaba en toda la iglesia como un eco de siglos de penitencia. La estatua, inmóvil, parecía absorber cada palabra, cada sentimiento, cada miedo. Entonces comprendí, no era la misa lo que importaba, sino el precio de mirarla a los ojos. El suelo tembló, y un grito colectivo llenó el espacio cuando la estatua parpadeó, como si respirara por primera vez. Las lágrimas negras formaban ríos que corrían entre los bancos, y el aire olía a hierro y a miedo puro. Sabía que los secretos que la estatua guardaba no podían ser ignorados. Cada feligrés que había entrado en la iglesia esa noche estaba marcado, y yo era su guía involuntario hacia un abismo que no tenía nombre. Al final de la misa, mientras la última vela se apagaba, sentí un frío profundo que atravesó mis huesos. La estatua estaba allí, llorando en silencio, y sus lágrimas negras me recordaban que la oscuridad no era algo que se pudiera exorcizar con palabras. Aquella noche comprendí que mi vida, y la de todos los que habían asistido, jamás volvería a ser la misma. La misa había terminado, pero la maldición apenas comenzaba. Capítulo 4. El confesor de los pecados ocultos. Cada noche, la estatua parecía acercarse más a mí, no con pasos, sino con una presencia que llenaba toda la iglesia. Mis ojos se acostumbraban a la penumbra, pero nada podía prepararme para lo que escucharía en el confesionario esa noche. Los susurros no eran simples palabras, eran revelaciones, pecados que nadie había osado confesar a un alma viva, secretos enterrados en lo más profundo del corazón de los fieles. Abrí la puerta del confesionario y sentí un olor a tierra mojada mezclado con incienso quemado. Una figura se arrodilló, su rostro oculto por la sombra de la capucha. Su voz tembló al comenzar: «Padre, he hecho cosas que nadie debe saber». Cada palabra parecía caer en un pozo sin fondo, y sentí que la estatua, desde su rincón oscuro, absorbía cada confesión. A medida que continuaba escuchando, me di cuenta de que los pecados no eran solo mentiras o faltas, eran fragmentos de oscuridad pura, deseos que el mundo había condenado, y ahora buscaban un refugio en mí. He deseado, he odiado, he traicionado, susurraba la voz, y cada confesión creaba un eco que retumbaba en mi cabeza, mezclándose con los susurros de la estatua. Un hombre mayor confesó una traición que había cometido hace décadas, un asesinato encubierto tras la caridad y la fe. Cuando pronunció las últimas palabras, sentí un frío que atravesó mi columna vertebral, y el aire se volvió denso, casi sólido. Las lágrimas negras comenzaron a fluir nuevamente, esta vez hacia mí, y por un instante sentí que mis propios secretos surgían, expuestos y vulnerables. No podía huir. Cada penitente era un espejo de mi propia alma. La estatua parecía juzgarme mientras escuchaba,
Cada confesión era un reflejo de mi propia culpa. Un recordatorio de la fragilidad de la fe humana. No eres solo un confesor, eres el guardián de lo que nadie quiere ver. Susurró la voz de la estatua. Y un escalofrío me recorrió. Al final de la noche, me encontré solo en la iglesia, rodeado de sombras que parecían susurrar los secretos recién revelados. La estatua estaba allí, inmóvil, pero sus lágrimas negras brillaban con una intensidad que me cegaba momentáneamente. Comprendí que no podía simplemente escuchar. Cada confesión me ataba más a ella. Y cada pecado revelado era un hilo que me unía a su destino. Salí del confesionario con la respiración entrecortada. Afuera, la luna iluminaba los bancos vacíos. Pero no había paz. La estatua había convertido la iglesia en un lugar donde los secretos no podían permanecer ocultos. Y yo, el confesor, me había transformado en su cómplice involuntario. Cada lágrima negra era un recordatorio de que, desde ese momento, no había retorno. Mi vida, mi fe y mi cordura estaban ahora en juego. Capítulo 5. La primera víctima. Sus ojos se vaciaron mientras las lágrimas negras caían sobre su rostro. Nadie podía explicar lo que había sucedido. Pero todos lo sintieron, un miedo profundo que se filtraba por cada pared de la iglesia. María, una feligresa conocida por su devoción, había desaparecido justo frente a la estatua. Un susurro apenas audible recorría los bancos vacíos. La estatua la eligió. Esa mañana, encontré su banco vacío. Su bolso aún estaba allí. Sus rosarios esparcidos sobre el suelo. Pero María no estaba. Un frío intenso me recorrió la columna vertebral al notar las gotas negras que formaban un pequeño río hacia el altar. La estatua no había llorado así antes. Había sido diferente. Consciente. Con un propósito. Recordé sus confesiones de la noche anterior. Sus secretos más oscuros. Confesiones que solo un alma confiada podría revelar. Ahora entendía, la estatua no lloraba al azar. Lloraba por las almas que cargaban pecados imposibles de redimir. Y ahora reclamaba su precio. Decidí acercarme. Y cada paso que daba hacia ella era como caminar sobre vidrio roto. El mármol estaba frío. Pero había algo más, una vibración sutil, casi viva, que parecía recorrer mis manos al tocarla. Sus lágrimas negras me salpicaron. Y de repente, escuché su voz: no todos sobrevivirán a sus secretos. El aire se volvió pesado y la iglesia pareció cerrarse sobre mí. Los vitrales temblaban, proyectando sombras que no correspondían a la luz de la mañana. Sentí que algo invisible rozaba mi rostro, como dedos helados que querían arrastrarme hacia la estatua. Cada segundo se alargaba. Y una certeza aterradora se instaló en mi mente: María no había sido víctima de un accidente. Había sido seleccionada por algo que trascendía la vida misma. Corrí hacia la puerta. Pero la estatua parecía moverse en mi visión periférica. Cada lágrima que caía ahora creaba un rastro de oscuridad que se extendía por el suelo. Como si la iglesia misma estuviera absorbiendo la esencia de la feligresa. El miedo se convirtió en un peso físico. Y comprendí que mi fe no bastaría para protegerme ni para salvarla. Esa noche, mientras los feligreses huían de la iglesia, escuché su voz entre los ecos del mármol, un lamento que no pertenecía a este mundo. Un grito que atravesaba las paredes y alcanzaba mi alma. Vuelve, todos regresarán. La estatua había reclamado su primera víctima. Y yo, como guardián involuntario de sus secretos, sabía que no sería la última. Me quedé de rodillas frente al altar, respirando entrecortadamente. Y comprendí la verdad más aterradora: la estatua no lloraba por el pecado de los demás. Lloraba para señalar a los culpables y, poco a poco, arrastrarlos hacia un destino del que nadie regresaría. Desde ese momento, mi vida ya no me pertenecía. Ahora era parte de la maldición que aquella figura de mármol cargaba desde siglos. Capítulo 6. El pacto secreto. Ella apareció en la penumbra de la iglesia, silenciosa como un suspiro, con una capucha que ocultaba su rostro. No era una feligresa. No era humana. Al menos no completamente. Su presencia llenó el aire con un frío que calaba hasta los huesos. Sé lo que has visto, lo que has oído, lo que has perdido, susurró. Y su voz resonó en mi mente, como si hubiera recorrido siglos de secretos prohibidos. Me quedé paralizado, sin poder moverme. Cada lágrima negra de la estatua parecía brillar más intensamente. Y sentí que sus ojos me observaban, midiendo mi miedo. La mujer avanzó lentamente hacia el altar. Y cada paso que daba hacía que el suelo de piedra vibrara sutilmente, como un latido bajo la iglesia. Esta estatua no es un objeto, es un guardián de lo que nunca debió ser liberado. Continuó. Levanté la mirada, tratando de encontrar algún rastro de humanidad en sus ojos. Pero solo vi un reflejo de algo antiguo, poderoso y aterrador. Me ha elegido, y a ti también. Dijo. Podemos hacer un pacto, yo te daré respuestas.
Te mostraré la verdad detrás de cada lágrima negra, pero a cambio, tendrás que cumplir con lo que ella pide. Mi respiración se volvió errática. Sabía que aceptar significaba arriesgar todo, mi fe, mi vida, mi alma, pero la curiosidad, ese fuego prohibido que siempre había intentado contener, me quemaba desde dentro. ¿Qué clase de pacto?, pregunté, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba. Ella sonrió ligeramente, y el gesto fue tan aterrador como fascinante. La estatua no solo llora, juzga, elige, y a veces castiga. Cada secreto que has escuchado, cada confesión que has presenciado, es un hilo que conecta a los vivos con los muertos. Si deseas entenderlo, si deseas controlar lo que aún está por venir, debes estar dispuesta a pagar su precio. El olor a incienso se volvió más denso, mezclado con tierra húmeda y un rastro metálico que olía a sangre antigua. Sentí un peso en mi pecho, un tirón invisible que me acercaba al altar, como si la estatua y aquella mujer compartieran un mismo latido. «¿Y si no lo haces?», dijo con un susurro que recorrió toda la iglesia. «Los secretos se volverán en tu contra. Ya conoces a la primera víctima. No será la última si dudas». Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré la estatua y sus lágrimas negras brillaban intensamente, reflejando mi propio miedo. Su poder era innegable. La mujer extendió su mano, y en ella apareció un pequeño relicario, antiguo, cubierto de símbolos que no comprendía del todo. «Toma esto, y decide. Solo los que se atreven a conocer la verdad pueden sobrevivir al juicio de lo prohibido». Me quedé en silencio, contemplando el relicario, sintiendo que cada latido de mi corazón estaba siendo observado, juzgado. La estatua me llamaba. La mujer esperaba. Y yo, debía decidir si quería ser parte del secreto, o sucumbir ante la maldición que ya me había marcado. Capítulo 7. Ecos del pasado. Las paredes de la iglesia crujían bajo el peso de siglos, y cada sombra parecía susurrar historias olvidadas. Aquella noche, guiado por el relicario que la mujer misteriosa me había entregado, abrí un viejo manuscrito que había permanecido escondido en el archivo del templo. Las páginas amarillentas desprendían un olor a polvo y tiempo, y al pasar mis dedos por ellas, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Cada línea estaba escrita en una caligrafía temblorosa, casi ilegible, pero los símbolos coincidían con los grabados en el relicario. Historias de herejía, de pecados castigados, de sacerdotes que desaparecían en la oscuridad, y en medio de todo ello, la estatua no era una creación ordinaria, era un recipiente de almas, un juez de secretos que ningún humano debía conocer. Mientras leía, escuché un susurro detrás de mí. Giré la cabeza, pero la iglesia estaba vacía. El aire olía a incienso quemado y a hierro oxidado. Cada lágrima negra, cada secreto, está conectado con aquel pasado que intentamos olvidar, decía la voz. Y esta vez no provenía de la estatua, sino de algún lugar entre las sombras, como si los siglos mismos hablaran a través de los muros. Pasé página tras página y las historias se entrelazaban con la mía, confesiones que había escuchado, pecados que había presenciado, desapariciones inexplicables. Comprendí que la estatua no solo reclamaba almas, reclamaba justicia, una justicia oscura que los vivos nunca podrían entender. Cada lágrima negra era un eco de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. En un momento, el manuscrito se abrió solo, mostrando un retrato borroso de una figura femenina. Sus ojos parecían seguirme, y su boca estaba torcida en una sonrisa que mezclaba dolor y triunfo. Una inscripción debajo decía: «Ella juzga, ella recuerda, y aquellos que miran demasiado profundo, desaparecen». Sentí un tirón en mi pecho. Era como si la estatua misma quisiera que comprendiera su historia, que me hiciera partícipe de su juicio. De pronto, un golpe seco resonó en la puerta del archivo. El corazón me latía con fuerza mientras me acercaba, solo para encontrar que nadie estaba allí. Las sombras se alargaban y parecían formar figuras humanas, atrapadas entre las paredes de piedra. Sus ojos vacíos y sus bocas silenciosas me suplicaban ayuda, o advertían sobre el destino que me esperaba. Comprendí entonces que el pasado no estaba muerto. Vivía en cada lágrima negra, en cada susurro de la iglesia. La estatua era un puente entre los vivos y los muertos, entre la culpa y la condena. Y yo, Pede, el confesor involuntario de secretos prohibidos, me había sumergido demasiado profundo en un río de oscuridad que no tenía fin. Al salir del archivo, la luz de la luna iluminaba la estatua. Sus lágrimas negras brillaban más intensamente que nunca, como si supiera que ahora conocía su historia. Y en lo más profundo de mí, sentí que lo que había comenzado como curiosidad se estaba transformando en destino inevitable. La estatua no solo lloraba, llamaba. Capítulo 8. La noche de los espejos. Aquella noche,
La iglesia parecía más viva que nunca. Cada sombra se estiraba como si respirara. Y el aire estaba cargado de un olor metálico que hacía que mis sentidos se agudizaran. Me había quedado hasta tarde, estudiando los antiguos manuscritos, cuando sentí un frío distinto. Uno que no venía del invierno, sino de algo consciente. Fue entonces cuando los vi, los espejos. Nunca había prestado atención a ellos. Pero esa noche reflejaban algo que no debía existir. Cada panel de cristal mostraba imágenes que no coincidían con la realidad. Me vi a mí mismo de pie frente a la estatua. Pero mi reflejo estaba distorsionado, ojos vacíos. Una sonrisa torcida y manchas negras recorriendo mi rostro. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. No era mi reflejo, sino un aviso. Intenté apartarme, pero cada espejo parecía multiplicarse, rodeándome. Cada reflejo mostraba escenas diferentes, pecados de los feligreses, susurros de la estatua, desapariciones pasadas y, lo más aterrador, mi propia caída hacia la oscuridad. Las lágrimas negras que siempre había visto en el mármol ahora parecían fluir a través de los espejos, extendiéndose como tinta sobre la luz. ¿Quién eres?, susurré, pero mi voz se perdió entre los ecos. Entonces comprendí que no estaba solo, las sombras de los reflejos se movían por voluntad propia, imitando los gestos de los vivos, atrapando sus secretos en un ciclo interminable. Cada paso que daba hacia la estatua era seguido por un doble oscuro que se movía fuera de sincronía, burlándose de mi miedo y señalándome un destino que no podía evitar. El miedo se convirtió en pánico. Intenté romper un espejo con el relicario, pero este parecía absorber la energía de mi golpe, vibrando con una fuerza que casi me hizo caer al suelo. Las voces susurrantes llenaron la habitación, entremezclándose con los lamentos de los reflejos. Conócete, enfréntate, sucumbe. Cada palabra era un cuchillo invisible que cortaba mi cordura. Miré al fondo del altar, la estatua estaba inmóvil, pero sus lágrimas negras parecían derramarse más rápido, como si se alimentara de mi terror. Una certeza aterradora se instaló en mi mente: la estatua no solo lloraba, no solo juzgaba, sino que se reflejaba en todo lo que veía, transformando la fe y la culpa en una prisión imposible de escapar. Me arrodillé, respirando con dificultad, y entendí que aquella noche marcaría mi destino. Los espejos no eran meros reflejos, eran puertas, advertencias, y quizá, trampas de un mundo que no debía conocer. Si miraba demasiado tiempo, podría perderme para siempre en los ecos de la oscuridad que la estatua había creado. Mientras las sombras se alargaban y los reflejos comenzaban a fusionarse, sentí que algo me tocaba la espalda. No había nadie allí, pero un frío paralizante me recorrió. La estatua había hablado a través de los espejos, y yo sabía que ahora había cruzado un límite del que no habría regreso. Capítulo 9. La posesión silenciosa. Las noches en la iglesia habían dejado de ser mías. Cada sombra, cada eco, cada lágrima negra de la estatua parecía perseguirme incluso fuera de sus muros. Mis sueños se habían transformado en pesadillas interminables, voces susurrantes, reflejos que no correspondían, y el peso inhumano de secretos que no eran míos, pero que ahora debía custodiar. Una madrugada, al despertar entre sudor y temblores, noté algo distinto en mi reflejo. No era solo cansancio. Mis ojos tenían un brillo extraño, casi ajeno. Sentí un escalofrío recorrer mi columna y escuché un susurro que no provenía de mi mente, sino del mismo aire: estamos aquí. Al entrar a la iglesia, la estatua me esperaba como siempre, pero algo había cambiado. Sus lágrimas negras fluían con mayor intensidad, formando un río que se extendía por el suelo, acercándose lentamente hacia mí. Cada gota parecía tener vida propia, y cuando la toqué accidentalmente, sentí una corriente helada que recorrió todo mi cuerpo, penetrando hasta lo más profundo de mi alma. Esa noche, comprendí lo que significaba posesión silenciosa. No era un demonio que gritaba o golpeaba. Era una presencia que se infiltraba en los pensamientos, en los recuerdos, en la conciencia. Mis manos temblaban mientras sostenía el relicario, y sentí que mi voluntad empezaba a ceder ante la estatua. Cada secreto que había oído, cada pecado que había presenciado, se convertía en cadenas invisibles que me unían a ella. Intenté rezar, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Las voces de los reflejos de los espejos se unieron a los murmullos de la estatua, creando un coro que perforaba mi mente: confiesa, acepta, arde. Cada frase era un golpe, y cada lágrima negra que caía sobre mí parecía borrar mi identidad. De repente, escuché pasos en los bancos vacíos. No había nadie, y aún así sentí la presión de varias presencias detrás de mí. Una visión fugaz: María, la primera víctima, flotando sobre el suelo, su rostro inexpresivo, sus ojos vacíos y suplicantes. Un grito se formó en mi garganta,
Pero no salió. Comprendí que la estatua reclamaba no solo mi mente, sino también mis emociones, mis recuerdos y mi propia fe. Caí de rodillas frente al altar, la respiración entrecortada, mientras el relicario se calentaba en mis manos. La estatua estaba silenciosa, pero su poder se sentía omnipresente. La posesión no era un grito ni una lucha física. Era una infiltración lenta y precisa, un dominio absoluto sobre el alma. Y yo, Pede, confesor de secretos prohibidos, entendí que mi vida ya no me pertenecía. La estatua había comenzado su trabajo, y yo era su instrumento involuntario. Al salir de la iglesia esa noche, un escalofrío recorrió toda la ciudad. Cada sombra parecía moverse a mi alrededor. Y supe, con una certeza aterradora, que lo peor aún estaba por venir. La posesión silenciosa no había terminado, apenas comenzaba. Capítulo 10. El eco de los condenados. La iglesia estaba en silencio, pero un silencio cargado de presencias invisibles. Cada banco parecía susurrar historias de culpa. Cada sombra se movía como si respirara. Y las lágrimas negras de la estatua brillaban con un fulgor que no pertenecía a este mundo. Desde aquella noche de posesión silenciosa, sabía que algo había despertado entre las paredes de piedra, los condenados. Mientras caminaba por la nave central, sentí su eco. Primero fueron murmullos, luego lamentos y finalmente gritos ahogados que parecían venir de las paredes mismas. Pedro, escucha, conoce, paga. Cada palabra perforaba mi mente y se mezclaba con mis propios temores. Miré la estatua y, por un instante, creí que sus ojos se movían, siguiendo cada uno de mis pasos, juzgando cada pensamiento y cada duda. Abrí el relicario, buscando protección, y encontré un polvo oscuro que comenzó a flotar en el aire. Cada partícula se transformaba en figuras humanas, sombras de los pecados no confesados, almas atrapadas que la estatua había reclamado a lo largo de los siglos. Sus rostros eran distorsionados, algunas veces llorando, otras gritando, todas mirándome con una mezcla de súplica y reproche. Un golpe resonó detrás de mí. Me giré, y allí estaba ella, la mujer del pacto secreto. Sus ojos reflejaban un conocimiento profundo, y su voz era un susurro que se imponía sobre los lamentos. Ellos están atrapados, Pede, y tú ahora los escuchas. Cada uno es un eco de los condenados, y tú eres su confesor forzado. Sentí como la estatua vibraba, y las lágrimas negras comenzaron a correr en ríos que parecían extenderse por toda la iglesia. Los ecos de los condenados se hicieron más fuertes, llenando mi mente con imágenes de traición, muerte y desesperación. Cada alma atrapada me recordaba que mi presencia allí no era casual. Yo era ahora el vínculo entre los vivos y los condenados, el guardián de secretos que la humanidad nunca debía conocer. Un sudor frío me recorrió la espalda. Intenté rezar, pero mis palabras sonaban huecas, incapaces de calmar los gritos que retumbaban en mi cabeza. La estatua no solo lloraba, no solo juzgaba, exigía que sus condenados fueran reconocidos, que sus historias fueran escuchadas, y cada lágrima negra que tocaba el suelo parecía absorber parte de mi propia vida, recordándome que yo también estaba atrapado en su juicio. Al final, mientras el sol comenzaba a filtrarse por los vitrales, el eco de los condenados se apagó lentamente. Pero la sensación permaneció, un recordatorio de que lo prohibido no puede ser ignorado, de que los secretos tienen peso, y de que la estatua continúa vigilando. Yo, Pede, confesor involuntario de almas atrapadas, sabía que esa noche era solo el inicio de un vínculo que no podía romperse. Cada lágrima negra era un recordatorio de que los condenados siempre regresan, y su eco siempre me acompañará. Capítulo 11. La llamada final. La iglesia estaba sumida en un silencio que dolía. Cada sombra parecía contener un suspiro contenido. Cada gota negra de la estatua resonaba como un latido de un corazón antiguo y despiadado. Sabía que esa noche no sería como las demás. La llamada había llegado, la estatua exigía una respuesta. Sentí su presencia antes de verla. No era solo mármol. Era un juicio viviente. Un guardián de secretos que se extendía más allá del tiempo y del espacio. Sus lágrimas negras formaban charcos que brillaban con un fulgor casi hipnótico. Pedro, susurró la iglesia misma. Cada piedra y cada banco resonando con mi nombre, llamándome al altar como si me reclamara. Intenté rezar, pero las palabras no tenían fuerza. Cada sílaba se convertía en un eco que repetía mis dudas, mis miedos, mis pecados ocultos. La mujer del pacto secreto apareció nuevamente, emergiendo de las sombras como si fuera parte de la oscuridad misma. Es la última oportunidad, el juicio final. La estatua no perdona. Solo quienes enfrentan la verdad sobrevivirán. Cada paso hacia el altar era como caminar sobre vidrio roto. Las sombras de los condenados aparecían entre los bancos.
sus ojos vacíos suplicando ser escuchados. Sus lamentos no eran meras quejas. Eran advertencias, recordatorios de que el tiempo se acababa. Sabía que no podía retroceder. Cada lágrima negra que tocaba el suelo absorbía mi fe, convirtiendo mi mente en un campo de batalla entre la razón y el terror absoluto. Cuando me arrodillé frente a la estatua, vi algo que nunca había percibido antes, un rostro reflejado en las lágrimas negras. Un rostro que mezclaba lo mío y lo ajeno, lo vivo y lo condenado. Comprendí que la estatua no lloraba solo por los pecados de otros. Lloraba para recordarme que yo también estaba bajo juicio, que cada secreto que había escuchado me vinculaba irremediablemente a su poder. La mujer del pacto extendió el relicario, y un rayo de luz extraña iluminó la estatua. Elige, Pedro. Confronta tu culpa. Enfrenta los secretos que has guardado, o ellos te consumirán. El aire se volvió denso, casi líquido, y escuché los gritos de los condenados mezclándose con un murmullo que parecía salir del mármol. No hay escape, no hay piedad, solo verdad. Sentí un tirón en el corazón. La estatua se inclinó levemente, y sus lágrimas negras comenzaron a fluir hacia mí, como si intentaran arrastrarme dentro de su juicio. Cerré los ojos, respiré profundo y pronuncié las palabras que durante semanas había temido. Confesé mis propios secretos, mis miedos, mis deseos ocultos, mis culpas más profundas. Un silencio absoluto llenó la iglesia. Las sombras se detuvieron, los lamentos cesaron, y la estatua permaneció inmóvil. Había enfrentado la verdad, pero sabía que este no era el final. La llamada final había sido escuchada, pero su eco, oscuro e interminable, permanecería conmigo para siempre. Capítulo 12. El juicio de la estatua. La iglesia estaba sumida en una oscuridad absoluta, rota solo por los reflejos de las lágrimas negras que caían sin cesar de la estatua. Cada gota parecía un ojo que me observaba, un juicio silencioso que atravesaba mi alma. Su poder era absoluto. No había escape, no había intermediarios. La hora del juicio había llegado. Me arrodillé frente al altar, el relicario en mis manos temblando con cada latido. Los ecos de los condenados resonaban a mi alrededor. Pero esta vez no eran súplicas, eran advertencias. Recordatorios de que mi destino estaba sellado desde que decidí escuchar sus secretos. La estatua me observaba en silencio, inmóvil, pero su presencia llenaba cada rincón de la iglesia. Un juez que no necesitaba palabras para imponer su autoridad. De repente, la mujer del pacto secreto apareció, su rostro iluminado por un rayo de luna. Pedro, todo depende de ti. Enfrenta la verdad que la estatua exige, y quizás sobrevivas. Huye, y la oscuridad te reclamará sin piedad. Su voz se mezclaba con un murmullo que parecía provenir del mármol mismo. Los pecados que había escuchado, los secretos que había guardado, ahora eran evidencia en mi contra. Las lágrimas negras comenzaron a arremolinarse, formando remolinos que parecían susurrar mi nombre. Sentí que mi mente se dividía, que mis recuerdos, mis miedos y mis culpas se convertían en testigos de un juicio ancestral. Cada pecado de los feligreses, cada confesión que había escuchado, se proyectaba en imágenes vivas. Un tribunal de sombras donde yo era el acusado y el confesor al mismo tiempo. Confiesa, acepta, paga, resonó una voz. Y comprendí que no eran solo palabras. Eran mandatos que atravesaban la realidad, obligando a mi alma a exponerse por completo. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos fluyeran, cada mentira, cada deseo prohibido, cada mirada culpable. La estatua absorbía cada uno. Y en respuesta, el aire se llenó de un calor helado que parecía arder desde dentro. Abrí los ojos y vi a los condenados flotando alrededor del altar, sus cuerpos espectrales reflejando siglos de dolor y traición. Sus manos se extendieron hacia mí, no para atacar, sino como testigos de mi confesión final. La estatua inclinó levemente su cabeza, y por un instante, sentí que mi juicio estaba siendo escuchado, evaluado, y que la balanza de lo prohibido se equilibraba lentamente. Finalmente, las lágrimas negras cesaron. Un silencio absoluto llenó la iglesia, pesado y denso. La estatua permaneció inmóvil, pero su poder seguía palpable, recordándome que había sobrevivido al juicio, no por fuerza, sino por haber enfrentado la verdad que muchos temerían mirar. Me levanté, agotado y marcado, sabiendo que mi vida nunca volvería a ser la misma. La estatua no había desaparecido, no había perdido su poder, pero ahora, comprendía su propósito: recordar que los secretos, los pecados y la culpa no mueren, solo esperan ser enfrentados. Y yo, Pedro, confesor de los condenados, llevaba ese conocimiento como un peso eterno. Capítulo 13. El susurro final. Las sombras se habían retirado, pero su eco persistía en cada rincón de mi mente. La iglesia estaba silenciosa,
y la estatua permanecía inmóvil, sus lágrimas negras ahora brillando tenuemente bajo la luz de la luna. Sin embargo, un frío inquietante recorría el aire, recordándome que el juicio había terminado, pero no la vigilancia. Mientras recorría la nave central, sentí un susurro que no provenía del exterior. Pedro, la voz era suave, casi seductora, pero contenía un poder que me obligaba a escuchar. Giré lentamente, esperando ver la silueta de la mujer del pacto secreto. Pero no había nadie, solo la estatua. Y aún así, el susurro continuaba, como si viniera de su mármol mismo. Cada lágrima negra parecía palpitar con un ritmo propio. Y comprendí que la estatua no solo recordaba mis confesiones, sino que había guardado cada miedo, cada culpa, cada secreto que había sido revelado ante ella. Era un archivo viviente de almas, un guardián que no descansaba, que no olvidaba, que no perdonaba. Me arrodillé frente al altar, tratando de calmar el temblor que recorría mi cuerpo. El silencio se volvió abrumador, casi tangible. Has sobrevivido, pero ellos escuchan, susurró la voz. Y sentí que los ecos de los condenados aún flotaban en la iglesia, invisibles pero presentes. Cada sombra, cada reflejo, parecía mirarme con una mezcla de curiosidad y juicio. Caminé hacia la salida, cada paso resonando como un latido en la piedra. Afuera, la ciudad dormía ignorante, ajena al poder que residía en la iglesia. Sin embargo, supe que la estatua no descansaría, que sus lágrimas negras continuarían llorando secretos y juicios, eligiendo silenciosamente a aquellos que se atrevían a cruzar su mirada. Antes de salir, giré una última vez. La estatua me observaba, y por un instante, tuve la certeza de que había algo más allá del mármol, un brillo casi humano, un conocimiento que trascendía los siglos. La voz final volvió, apenas un susurro, pero suficiente para helar mi sangre. Vigila, cada secreto será recordado, y cada alma será juzgada. Salí de la iglesia con el relicario en la mano, sintiendo el peso de todo lo que había visto y escuchado. Mi vida continuaría, pero el recuerdo de la estatua, de sus lágrimas negras y de los condenados, me acompañaría siempre. Su juicio había terminado, sí, pero su presencia permanecía, susurrando eternamente, recordándome que lo prohibido nunca muere, solo espera ser escuchado. Y así, mientras la noche se cerraba sobre la ciudad, comprendí la verdad más aterradora: sobrevivir al juicio no significaba libertad. Significaba pertenecer a algo más grande, algo oscuro, algo que no olvida y nunca perdona. La estatua lloraba, y yo, Pedro, sería su confesor eterno. Capítulo 14, la última lágrima. La noche había caído sobre la ciudad como un manto de silencio, pero la iglesia brillaba con un resplandor extraño, casi sobrenatural. Cada lágrima negra de la estatua parecía pulsar con un latido propio, llamándome, recordándome que la historia aún no había terminado. Su juicio había sido solo un preámbulo. Ahora era la hora de la última lágrima. Entré a la iglesia con pasos cautelosos, el relicario apretado en mi mano. El aire estaba denso, cargado de un olor a incienso y tierra húmeda que penetraba mis pulmones y mis pensamientos. La estatua me esperaba, inmóvil, pero su presencia era tan abrumadora que sentí que mi corazón se detenía. Cada sombra parecía inclinarse hacia mí. Cada eco de los condenados se hacía más intenso, más cercano. De repente, un susurro recorrió el templo. Más cercano que nunca: Pedro, ha llegado el momento. No era la mujer del pacto secreto, ni una voz humana. Era la estatua misma, hablándome a través de sus lágrimas, a través del mármol que parecía latir como carne viva. Cada palabra se incrustaba en mi mente, llenándome de un terror que me paralizaba. Una lágrima negra descendió lentamente de los ojos de la estatua, más grande que cualquier otra que hubiera visto. Parecía absorber la luz, el aire, incluso el tiempo. Cuando tocó el suelo, sentí un tirón que me atrapó, arrastrándome hacia un mundo de sombras y memorias. Allí vi todos los secretos que había escuchado, todas las almas que había juzgado, todos los pecados que había custodiado, y todos los errores que había cometido. La estatua no era solo un guardián, era la encarnación del juicio absoluto. Y yo era el último testigo. Intenté resistirme, intentar alejarme, pero cada pensamiento, cada recuerdo, cada miedo se convertía en cadenas invisibles. La última lágrima no era una lágrima cualquiera, era la culminación de siglos de condena, la síntesis de todo lo prohibido, lo oculto y lo oscuro. Cerré los ojos y dejé que la lágrima me envolviera. Sentí que mi alma se fusionaba con el mármol, que mis recuerdos se mezclaban con los ecos de los condenados. Pero en ese instante, comprendí algo aterrador: sobrevivir al juicio no significaba libertad, sino pertenecer para siempre a la estatua, ser parte de su historia,
Un eco más de sus lágrimas negras. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo frente al altar. Pero algo había cambiado. La estatua brillaba con un fulgor tenue. ¿Satisfecho? Mientras que yo llevaba en mis manos un fragmento de su poder. Un vínculo eterno que jamás podría romper. La última lágrima había caído. Y con ella, mi destino se selló. Salí de la iglesia al amanecer. La ciudad despertando ajena a lo que había sucedido. Pero sabía la verdad, la estatua continuaría llorando. Juzgando. Atrapando. Y yo, Pedro, confesor de secretos y condenado eterno, caminaría entre los vivos llevando conmigo la última lágrima. Recordatorio perpetuo de que lo prohibido nunca muere, solo espera ser revelado. Capítulo 15. Epílogo. El legado de las lágrimas negras. Años habían pasado desde aquella noche en que la última lágrima cayó. La iglesia seguía en pie, silenciosa, vigilante, y la estatua, inmóvil en su altar, parecía observar a cada generación que cruzaba sus puertas. Yo, Pedro, había envejecido, pero no había olvidado. Cada lágrima negra que había tocado mi alma llevaba consigo un fragmento de mí, un recordatorio eterno de lo prohibido y de lo condenado. Aunque los días pasaban, sabía que la estatua nunca descansaría. Su poder era más allá de la vida humana. Sus lágrimas eran un legado de secretos, de pecados y de juicios que trascendían el tiempo. Cada noche escuchaba susurros, ecos de aquellos que nunca habían podido escapar de su vigilancia. Algunos eran súplicas, otros advertencias, y todos me recordaban que el juicio nunca termina, solo se transforma. Una noche, mientras cerraba las puertas de la iglesia, sentí un cambio sutil en el aire. Las lágrimas negras brillaban más intensamente, como si una nueva presencia se aproximara. Una voz suave, diferente a todas las que había escuchado, me susurró: el legado continúa. Me di cuenta entonces de la verdad aterradora: la estatua no necesitaba muertos para reclamar almas, sino guardianes dispuestos a escuchar y recordar. Cada confesor que había pasado por la iglesia llevaba consigo un eco de su poder, y ahora, yo era parte de esa cadena, un vínculo viviente que mantenía el equilibrio entre lo humano y lo prohibido. Caminé por la nave central y observé los vitrales iluminados por la luna. Cada sombra parecía moverse con intención, como si reconociera mi presencia. Los ecos de los condenados se mezclaban con los nuevos, aquellos cuyos secretos habían sido atrapados, recordándome que no importaba cuánto tiempo pasara, la estatua siempre sería un juez, un guardián y un testigo silencioso. Cuando salía al amanecer, la ciudad despertaba ignorante del legado que continuaba en su corazón. La estatua no había cambiado, pero yo sí. Llevaba conmigo la certeza de que la línea entre lo vivo y lo condenado es frágil, y que la oscuridad siempre encuentra un receptor dispuesto. Mientras me alejaba de la iglesia, una última lágrima negra cayó del mármol, tocando suavemente mis dedos. Sentí un frío que recorría mi columna, y comprendí que ese toque no era un adiós, sino una llamada. Los secretos nunca mueren, las almas nunca descansan, y los ecos de lo prohibido siempre encuentran quien los escuche. Miré una vez más la estatua antes de desaparecer entre las sombras de la ciudad. Su mirada parecía seguirme, y su poder se extendía silencioso, invisible, eterno. El legado de las lágrimas negras continuaría, y yo, Pedro, confesor y condenado, sabía que formaría parte de él hasta el final de mis días, porque algunas verdades no pueden olvidarse, y algunas lágrimas nunca dejan de caer.